Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Y entonces marca tres cosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y lo primero que el Señor nos ofrece es el camino. Diga conmigo el camino. Y el camino es la salvación. Ahora diga conmigo la salvación. La salvación es tan importante porque ¿de qué me serviría adquirir otras cosas o alcanzar otras cosas si perdiere yo mi salvación? O si no obtuviere la salvación. Él es el camino, Él es la manera de ser salvos, es la manera como nosotros podemos ser librados del castigo eterno. La paga del pecado es muerte. Ayer, dicho sea de paso, ayer estuvo muy bonito lo de los jóvenes, estuvo muy bonito, qué bendición que se hayan reunido para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios, para convivir. Le decía a los hermanos que la convivencia es importante, mis hermanos, la convivencia, el pueblo de Dios, hablando jóvenes, adultos, niños, todo, necesitamos convivir unos con otros. El retiro de pastores estuvo muy bonito este año, muy bonito, porque no fue algo tan carrereado. Recuerdo hace muchos años, los retiros de pastores era llegar a la oración temprano, después al desayuno, después una enseñanza, después 5 minutos de break y otra enseñanza, y después de eso salíamos a lunch, y de lunch seguían otras 2 enseñanzas, salíamos a bañarnos, a cenar, y a la otra enseñanza entrábamos a las 6 de la mañana a la oración y salíamos a las 11 de la noche. Y ese era el retiro de pastores, hace muchos años, muchos años. Pero esta vez fue muy cómodo, en el sentido de que igual, obviamente oración en la mañana, desayuno, pero después 2 enseñanzas, después el lunch, después la tarde libre, regresar a cenar y después de la cena continuamos con el último servicio y muy bonito. Pero algo también que nos bendijo mucho fue el descanso que tuvimos. Por ejemplo, hace años nos daban de descanso el día miércoles, pero de cualquier manera, oración en la mañana, luego el desayuno, luego 2 enseñanzas y después ya no había lunch, era la tarde libre, salíamos a lunchar donde quisiéramos. La tarde era libre, pero a las 6 de la tarde regresar a la cena y el servicio después de la cena. Entonces teníamos una tarde libre. Ahora no, ahora a las 2 enseñanzas después del desayuno y ya la tarde libre ya hasta el otro día, en la mañana la oración. Y digo que nos bendijo mucho porque tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de convivir con los pastores. Es el único momento en que nosotros podemos platicar, conocernos un poco más. Usted le sorprendería cuántos pastores vamos al retiro de pastores y no nos conocemos. Y vamos y estamos ahí metidos alabando, adorando a Dios, escuchando palabra, nos regresamos cada quien a su casa y no supimos quién es, ni cómo se llama, ni de dónde es, ni si se está muriendo tampoco. Pero la convivencia es muy importante, nos bendijo tanto. Platicamos con los pastores ahí el día miércoles y hablamos de cómo nos bendice eso, sentarnos en el lobby del hotel, relajear un poco, ordenar comida, comer juntos, conocernos. Y la iglesia también, la venta de comida los días viernes no es solamente recaudación de fondos para la obra de Dios, sino que lo más importante es convivir. Así es que usted que trabaja en la venta de comida los días viernes, debe de saber que usted está haciendo una obra muy importante. El día que no hay, salimos y cada quien a su casa, ¿verdad? Cada quien a su casa. ¿Y cómo vino el hermano? ¿Quién sabe? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Quién sabe? No nos llegamos, alabamos, adoramos y nos vamos a la casa. Pero cuando está ese momento de convivio, donde podemos platicar, donde podemos pasar tiempo juntos, y eso es una bendición, es una parte muy importante del Evangelio. Los jóvenes ayer que tuvieron esa actividad, me bendijo verlos, que no solamente alabaron, adoraron, sino que pudieron pasar tiempo juntos, y ahí está la oportunidad de que si un joven se siente aislado, es la oportunidad de unirlo al grupo y platicar, y es importante, quiero que tomen en cuenta la importancia de convivir. Ahora el 3 de septiembre tenemos el picnic, son en los anuncios todavía, mi hermano. Ahora el 3 de septiembre, sábado 3 de septiembre tenemos el picnic anual que hacemos, uno al año solamente, y esta vez va a ser en Mississippi, y
Es importante. Usted no diga, los hermanos nomás ahí a pasar el día. No, es importante, es convivio. Y conmigo es convivio. Y es importante. La Biblia le llama los ágapes. Dice que los ágapes eran las fiestas de compañerismo del pueblo de Dios, donde podían comer juntos, donde podían edificarse juntos. Entonces, qué maravilloso que los jóvenes hayan estado ayer y que continúen así. Me gustó, fue mucho de mi agrado el mirar los que se esforzaron, los adultos que hicieron de desayunar. Yo estuve acá ya a las 7:30 con más sueño que hambre, pero acá estaba yo. Con más sueño que hambre, pero bueno, pero muy bonito, porque los hermanos se dispusieron para cocinar, para servirle a los jóvenes, una bendición. Entonces sigan haciéndolo, amén. Una bendición. Pero el Señor Jesús dice que Él es el camino y Él es la salvación. Y la salvación es la liberación de la condenación, obviamente, el no estar condenado, el tener por delante un castigo. La paga del pecado es muerte. Y me acordé de los jóvenes porque ayer que les preguntaron a los jóvenes un versículo bíblico, no faltó el Romanos 6:23, pues no faltó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el hombre estaba condenado a una muerte, estaba condenado a un pago por lo que había hecho. Pero el Señor Jesús trajo el camino, y no solamente lo trajo, sino que vino Él mismo, porque Él es el camino. Diga conmigo, Él es el camino. Él es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esa salvación es muy importante. Yo espero que cada uno de nosotros ya la haya experimentado, y si no la ha experimentado, hoy es un buen día para recibir a Cristo Jesús en su corazón y tomar ese camino que es el camino de la salvación. Recibir al Señor Jesús como Señor y como Salvador. No se me olvida el testimonio de aquel hermano Kenneth Hagin. Se lo puse un día a los jóvenes aquí, se los puse hace mucho tiempo. Tal vez se lo repita otra vez. Porque el hermano Kenneth Hagin tuvo su experiencia cuando él murió, cuando él salió de su cuerpo y fue sacado de este planeta. Y mira, y cómo Dios, cómo en sacarlo, él iba llevado al infierno. Él miró las puertas del infierno y vio cómo ese ser, ese monstruo, lo llevaba del brazo y él no podía hacer nada para liberarse. Y lo que hacía él es gritar. Y gritaba, Señor, le gritaba a Dios, Dios, yo soy bautizado en agua. Yo pertenezco a tu iglesia, hablando de la congregación. Tengo membresía en una congregación. Dice, pero era como una voz que rebotaba seca y no se escuchaba nada. Y volvía a gritar, Dios, yo soy bautizado en agua y voy a tu iglesia. Yo voy a la iglesia. Y nada, hasta que Dios en su misericordia lo rescató. 2 veces murió, a la tercera le entregó su vida a Cristo. Señor, te hago Señor de mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te hago Señor de mi vida. Dice él, volví al cuerpo y ya no morí. Seguí enfermo por muchos meses, pero yo ahora tenía paz en mi corazón, que si moría ya no iba a dar un lugar de condenación. Porque hay gente que piensa que solamente por haber sido bautizado en agua ya es salvo, por ir a la iglesia ya es salvo, por tener una membresía, un carnet de una congregación. Yo soy miembro de esa iglesia, piensan que por eso son salvos. Pero la única manera de ser salvo es entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Hacer a Cristo Jesús Señor de nuestra vida. Y esa es la salvación que el Señor Jesús nos trajo. El día de hoy tenemos la grande oportunidad de ser salvos, de recibir la salvación, de tomar ese camino, un camino que se tiene que elegir. Diga conmigo, se tiene que elegir. Y nadie lo puede elegir por ti. Tus papás no pueden elegirlo por ti. Ellos hacen bien en llevar a los jóvenes a la iglesia. El hermano Tomás compartía ayer y qué bendición, porque él decía el hermano Tomás, dice, yo allá afuera escucho a padres de familia que dicen, yo quisiera que mi hijo se portara bien. Yo quisiera que mi hijo no hiciera lo malo. Yo quisiera que mi hijo fuera diferente, pero no los traen a la iglesia, dice. No hacen lo que tienen que hacer. Y nosotros como padres los traemos a la iglesia. Los traemos a que busquen a Dios, pero no podemos hacer la elección por ellos. Ellos tienen esa elección de tomar el camino de la salvación, es solamente ellos o solamente nosotros. Somos los únicos que podemos elegir tomar un camino.
El Señor Jesús dijo que está la puerta ancha y está la puerta estrecha. La puerta ancha es la que lleva a la condenación. Es la puerta del libertinaje. Es donde muchos entran por ella. Pero cuando tomamos el camino angosto, que es Cristo Jesús nuestro Señor, es el camino que conduce a la vida, que conduce a la salvación. Entonces Cristo Jesús, Él es la salvación. Él dice, yo soy el camino. Y eso nos los ofrece Dios a todos nosotros. Repito, ojalá todos nosotros, todos tengamos ese camino bien plantado en nuestro corazón. Todos, cada uno tengamos esa salvación. Y si alguien no la tiene, hoy es buen día. Hoy es buen día. A veces nuestros hijos pensamos que son salvos. Recuerdo hace muchos años, mi esposa y yo tuvimos que salir, no recuerdo, que era un retiro de pastores. Y me acuerdo que Rafa se quedó aquí, yo creo que compartió, no recuerdo qué hizo, pero cuando regresé me dijo Rafa, ¿y su hijo Tincito ya era salvo o todavía no? Le digo, ¿por qué? Porque cuando preguntamos si alguien quiere ser salvo, él dijo que yo quiero, y pasó y oraron por él, y para mí fue una bendición, hermano. Para mí fue una bendición que nuestros hijos un día elijan, yo quiero ser salvo, que ese día ellos reciban la salvación. Pero ese es el camino que Dios nos pone delante de nosotros, para que nosotros caminemos en Él, y que, repito, si alguien no lo tiene, y alguno de nuestros hijos que pensamos que ya son salvos, tal vez hoy pueden confesar a Jesús como Señor y Salvador, si nunca lo han hecho, o si lo hicieron solamente por darle gusto a alguien, o solamente por repetir algo. Pero cuando alguien dice, yo quiero, ¿por qué quieres? Mira, hermano, uno no quiere perderse, y es una bendición. Yo creo que mi hijo Tim lo que no quería era perderse, yo creo. Tal vez Rafa compartió ese día, tal vez del infierno, tal vez. Pero lo que él dijo, no quiero perderse. Yo recuerdo, yo empecé a leer la Biblia de niño, yo tendría ¿qué edad tendría yo? Quizás unos 8 años, 10 años. Empecé a leer la Biblia, y yo leía mucha Biblia, pero recuerdo que leí Mateo 24, donde están los juicios del tiempo final, y yo hablé con mi mamá y le dije, en aquel tiempo no éramos creyentes del evangelio, éramos católicos, y yo le dije a mi mamá, yo quiero ser cura porque yo no quiero perderme, pero yo no lo hacía por otra cosa, sino porque yo miré los juicios. A mí me dio miedo los juicios, y recuerdo que mi mamá muy sabiamente, aunque era católica, me dijo, hijo, no creas que todos los curas se van a salvar, me dijo. Así me dijo mi mamá, y tenía razón. Y me desanimó, o sea, me dijo, no, esa no es la solución, hijo. El ser cura, el ser un ministro de la Iglesia Católica, esa no es la seguridad de que vas a recibir salvación. Pero nuestros niños pueden hacerlo por el deseo de tener a Jesús en su corazón, o por huir del infierno, pero por lo que sea, uno anhela salvación. Eso es lo importante, anhelar la salvación. Ahora, lo segundo que él dijo también, dice, yo soy la verdad. Y la verdad es el poder, diga conmigo, el poder. Porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu es la verdad. Y en Hechos capítulo 1, en el versículos 8 les dice, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces lo segundo es recibir ese poder. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la salvación. Pero también dijo, yo soy el poder. Yo soy el levantamiento. El día viernes hablábamos de los versículos de Efesios, porque en Efesios capítulo 2 nos enseña esas 3 cosas que el Señor nos ofrece, que lo primero obviamente es la salvación. De nada sirve tener lo demás o anhelar lo demás, y ese es el error de los brujos y los que quieren el poder, porque quieren ese poder, quieren el poder para controlar, pero no están dispuestos a entregarle su vida a Cristo Jesús. Y el primer paso que se debe tomar es el camino de la salvación. Pero el segundo es el poder, y en Efesios capítulo 2 dice el versículo 5, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice que nos dio vida. Ahí está la salvación, diga conmigo, la salvación.
Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esa es la salvación. Pero lo segundo que dice y con Él nos resucitó. Diga conmigo, me resucitó. Ese es el poder de la resurrección. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la verdad. Es decir, ese Espíritu Santo que es una realidad para nosotros. El Espíritu Santo es real, es una persona, es alguien que viene dentro de ti. Es alguien que te da ese aliento de vida, pero ese aliento de poder también dentro de tu ser. Y por eso dice, con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Que uno fue levantado. Es el poder que Dios envía. Por eso, además de la salvación, yo debo de anhelar llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenura del Espíritu Santo. Debo de anhelar esa llenura. La llenura que me fortalece, que me hace vivir como un cristiano con poder, con deseos de predicar el Evangelio, con dones espirituales, con el vigor que Dios quiere que caminemos en la tierra. Es decir, que Dios no quiere que los cristianos caminen, hermano, arrastrando la cobija todo el tiempo. ¿Cómo está, mi hermano? Pues aquí más o menos en las luchas y en las pruebas. En las pruebas, porque probamos aquí, probamos allá y no nos para la boca, pero Dios no quiere que camines, hermano, débil en tu corazón. Dios no quiere que camines con un evangelio como todo el tiempo tratando de sobrevivir. En tu vida espiritual, la Biblia nos enseña que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Dónde estará? Efesios 5:8. Llenos del Espíritu Santo, porque cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, quiere decir que la alabanza, hermano, es una evidencia de que la persona tiene vida. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, fíjese que habla de una embriaguez, en lo cual hay disolución o hay libertinaje, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El que está vivo tiene ganas de cantar. O sea, si tú vas a un hospital, miras a un enfermo en la cama y está cantando y alabando, ese no está enfermo, mi hermano. Ese está vivo. Ese tiene gozo. Y si miras a un cristiano cantando a Dios, alabando a Dios, ese tiene vida en su corazón. Porque es la manera de llenarnos del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el que le da vida a nuestros cuerpos mortales. La llenura del Espíritu. Entonces yo debo de anhelar no solamente el camino, sino también la verdad. El Espíritu en mi vida. El Espíritu está vivo. Mire, cuando alguien hace lo malo, es porque es guiado por un espíritu. Cuando alguien va a destruir, es un espíritu el que lo está manipulando. Pero cuando un cristiano alaba a Dios, glorifica a Dios y vive una vida de poder en la tierra, es porque hay un espíritu también tomando control de su vida. Es un espíritu que está controlándolo, que está llevándolo. Es un espíritu que lo está impulsando de adentro hacia afuera. Un espíritu de poder dentro de su ser. Y por eso anhelemos esa verdad. Anhelemos que el Espíritu Santo sea una realidad. Con el Espíritu Santo puedes hablar en todo lugar, mi hermano. En tu casa, cuando te levantas, cuando te acuestas, en tu carro, en tu trabajo. En todo lugar puedes hablar con Él y Él te va a hablar. Una de las maneras que Dios tiene para guiar a sus hijos son impulsos del Espíritu dentro de su ser. Impulsos de hacer lo bueno, de buscarlo, de leer la Biblia. Mire, yo le voy a ser sincero, a veces quiero leer la Biblia, pero tengo más ganas de ver televisión que de leer la Biblia, hermano. Pero a veces yo voy con el propósito de Dios, voy a tirar ahorita en la cama un rato a ver televisión, pero tengo un impulso en mi corazón de leer la Biblia. Y entonces digo, hasta yo mismo digo, voy a aprovechar, voy a leer, voy a adorar a Dios. Por eso cuando el Espíritu te da impulsos en la congregación durante la alabanza de adorar a Dios, levantar las manos, glorificarlo, hazlo. Tal vez no te sientas con la capacidad o la habilidad
en ese momento, pero la habilidad va a venir cuando por la fe empiezas a hacer las cosas. Yo últimamente, como ya no mucho ejercicio, no mucha actividad física, me siento pesado en el cuerpo, hermano, como para danzar me siento pesado, como que no tanto. Ahora que estaba en el retiro de pastores, estaba allá atrás, estaba adorando a Dios, y en la alabanza tuve el deseo de pasar enfrente a alabar a Dios. Pero mi cuerpo, hermano, se sentía como frío, como congelado, como que, ¿para qué paso si no va a pasar nada? Pero dije, no, yo tengo el impulso, tengo el deseo. Y pasé enfrente y me di una buena embriagada del Espíritu, hermano, y dancé quizás como años que no danzaba, pero tuve que dar el paso de fe. Diga conmigo, paso de fe. Porque a veces uno cuando estás en la silla ahí, uno dice, sí, tengo ganas, pero como que no me siento muy ágil en este momento. Pero después viene, y es que Dios no te da todo al principio, tenemos que actuar en fe. Y entonces lo primero que Dios te da son impulsos del Espíritu. Y por supuesto, también te da la voz del Espíritu. La voz que te va guiando, que te va enseñando, que te habla. Por eso si hablas con el Espíritu, Él te va a hablar. Si lo ignoras, Él se va a quedar callado porque Él es caballero. Pero si hablas con el Espíritu, Él te va a hablar. Si le preguntas al Señor, Él te va a atender. Y entonces lo segundo que Dios ofrece, obviamente, que está en Cristo Jesús, diga conmigo, está en Cristo Jesús, es la verdad, la realidad del Espíritu Santo. Y lo tercero, ¿por qué le predico esto? ¿Por qué le enseño esto? Porque quiero decirle que usted no puede, no tiene que dejar una cosa para tomar la otra. No, pero si busco el bautismo del Espíritu Santo y la salvación, es que no tienes que dejar la salvación para agarrar el bautismo del Espíritu Santo. Al contrario, es un complemento. Y la tercera cosa dice ahí en Juan 6, que además de que dijo yo soy el camino y yo soy la verdad, también le dice yo soy la vida. Y esa vida obviamente tiene que ver con la vida que Dios quiere darte abundante en la tierra y que puedes tomar control de lo que está enfrente de ti. No tienes que desechar la salvación para tomar la victoria que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Si regresa conmigo a Efesios 2, dice que con Él nos dio vida. Dice Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la salvación. Y dice el versículo 6, y con Él nos resucitó. Y lo tercero que es la vida en Cristo Jesús, dice y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces hay un poder, lo que hablábamos el viernes, hay un poder de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Quizás digas, pero es que yo con la salvación he sido muy feliz, pero hay un poder del Espíritu que Dios quiere que tengas. Y tal vez digas, bueno, yo con la salvación y con el poder del Espíritu no necesito más. No, pero Dios quiere que tomes tu posición en Cristo Jesús, que es la vida abundante en Dios. Y no tienes que dejar una cosa para tomar la otra, que eso es lo importante. No tienes que dejar una cosa para tomar la otra. Son las tres que Dios te ofrece en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso soy salvo y soy lleno del Espíritu, pero creo en la bendición. Creo en la autoridad. Y no estoy perdiendo la llenura del Espíritu. Y no estoy perdiendo la salvación por creer en la bendición, por creer en la autoridad, por creer en el señorío de Cristo Jesús en mi vida, a través de mi vida. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es Señor? Amén. Él es Señor y en ese señorío de Cristo yo puedo gobernar, reinar en la tierra. Dice Romanos, vaya conmigo a Romanos. En Romanos capítulo 5, versículo 17. Repito, no pienses que tienes que dejar una cosa para tomar la otra. No pienses que vas a perder una cosa si tomas la otra. No, todo es para ti. Todo es para mí. Cristo Jesús lo es todo. Él vino para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Él vino, hermano, para que yo alcanzara todo lo que Dios tiene para mí. Dice Romanos 5:17, dice, porque si por la transgresión de uno, de Adán obviamente, por este reinó la muerte,
Mucho más, y me llama la atención que dice, reinarán en vida. Diga conmigo, reinar en vida. La Biblia dice que el Señor Jesús es el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Rey. Diga conmigo, Él es Rey. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. Nosotros, si es que tú lo recibes. El Señor Jesús es Rey de Reyes. Y Él es Señor de señores. ¿Quiénes son los señores? Nosotros, y si lo recibimos, pues. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el grande y poderoso. Pero aquí dice que si por la transgresión de uno, y es que la transgresión fue poderosa, hermano, pero la redención fue poderosísima. La transgresión fue tan poderosa que arrastró a toda la humanidad. Toda, por la transgresión de uno entró el pecado. Pero la redención en Cristo Jesús fue mucho más grande todavía. Mucho más grande. Y entonces dice que mucho más reinarán en vida por medio de uno. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dios quiere que yo reine. Diga conmigo, Dios quiere que yo reine. Dios quiere que yo reine por medio de Cristo Jesús. ¿Quién es glorificado cuando yo reino? Cristo Jesús. Por eso yo tomo control de mi vida. Tomo control de las circunstancias. Hago que mi boca se llene de una confesión de bendición. Nosotros fuimos llamados para bendecir, porque fuimos llamados para heredar bendición también. Entonces lleno mi boca de bendición. Tomo esa bendición que Dios tiene para mi vida. Soy salvo, amén, lo recibo, porque si no soy salvo, ¿de qué me sirve lo demás? ¿De qué me sirve que alcance todo el mundo y pierda mi alma? Yo recibo la salvación, recibo esa liberación, recibo ese pago que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mis pecados. Y aunque Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, yo tengo que aceptar ese pago. Es decir, que Él va al banco y dice, mire, yo voy a pagar la deuda de Él. Aquí está todo el pago por la deuda, pero Él tiene que aceptar, tiene que venir y firmar que acepta el pago. Y entonces yo voy al banco, firmo que acepto el pago y estoy libre de culpa. Ya no tengo deuda. Pero si no quiero ir al banco, estoy parafraseando esto, pero si no quiero ir al banco a aceptar el pago que dieron por mi deuda, yo sigo endeudado. Y todavía me pueden llevar a corte. Y todavía me pueden condenar porque yo tengo una deuda. A pesar de que alguien la quiso pagar por mí. A pesar de que alguien de antemano la pagó por mí, pero yo nunca la acepté. Y por eso yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Acepto que lo que Él vivió en la cruz del Calvario, eso sea el pago por mis pecados. Lo acepto, lo recibo. En el cielo se escribe, lo aceptó, lo recibió. Y entonces ya toman el pago, este es el pago por sus pecados. Y ya no hay memoria de lo que se hizo por mí. Por eso yo acepto la salvación. Recibo la salvación. ¿Cuántos decimos soy salvo? Soy salvo en el Señor. Eso es lo más importante. Antes del bautismo del Espíritu Santo necesito la salvación, mi hermano. Porque si no, el bautismo del Espíritu Santo o una experiencia sobrenatural, lo que va a hacer es que me va a destruir. Por eso no la puede recibir un inconverso. No puede recibir esa experiencia de poder alguien que no es creyente. Porque primero tiene que haber una redención. Pero después viene ese poder de Dios sobre nuestra vida. Y hermanos, si nos gozamos con la salvación, ¿cómo no nos gozaremos con el poder de Dios que viene sobre nuestra vida? Son ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Porque en la salvación yo tomo agua, pero es agua para mí. Es agua para mí. El Señor Jesús, cuando le ofreció la salvación a la samaritana, le dijo, el que beba de esta agua que yo le daré, será como una fuente que salte para vida eterna. Pero no para los demás, solamente para ella, porque es salvación. Pero el Señor Jesús dijo, en el último día de la fiesta, dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y como ha dicho la Escritura, desde lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Diga conmigo, ríos. Dice, esto dijo dando a entender de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, ríos ya no solamente para uno, sino es para los demás. Por eso los dones y los ministerios deben de llevar como sello llenura del Espíritu Santo, porque van a dar hacia los demás. Y entonces yo, si me gocé con la salvación,
que recibí agua para mí, una vida sedienta. Me estaba muriendo en el mundo, me estaba muriendo, perdiéndome en mis pecados. Tenía hambre, tenía sed, recibí la salvación. Dormí, hermano, en paz esa noche. Esa noche, paz en mi corazón, ya no tenía preocupación. Recibí el agua de vida que viene de parte de Dios. Pero después Dios dice, también tengo poder, porque no solamente soy el camino, también soy la verdad. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, me gocé tanto, me alegré. Una fuerza dentro de mí, un poder dentro de mí. Y ese es para mí. Pero después del bautismo del Espíritu Santo, Dios me dice, hay más. Porque lo primero es darte vida. Lo segundo es el poder de la resurrección. Pero lo tercero es sentarte en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no dice que nos va a sentar en el futuro. Dice que ya estamos sentados con Cristo Jesús. Y entonces yo debo de aceptar ese poder en mi vida. Yo te animo a que lo aceptes. Y no digas, no, es que con la salvación Dios tiene más para ti. No, yo con la llenura del Espíritu Santo y hablar en lenguas y profetizar, amén. Pero aquí dice este versículo 17, dice que reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Y dice ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinar en vida. Es decir que Dios quiere que sepas que en tu boca tienes poder. Diga conmigo, en mi boca hay poder. Hay expresiones que uno escucha que uno la primera vez no la recibe. La primera vez le suenan raras a uno. Cuando yo escuché a Jesse Duplantis que dijo, Dios me habló a mí y me dijo, Jesse, yo tengo el poder para quitarte la vida a ti, pero no tengo la autoridad para quitarte la vida. Yo dije, ¿Dios no tiene la autoridad? Dijo, yo tengo el poder para quitarte la vida, soy todopoderoso, pero no tengo la autoridad. La autoridad la tienes tú, porque yo te he dado autoridad. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Es decir, que con tus palabras, tú vives bien o vives mal. Con tus palabras, alcanzas sanidad. Con tus palabras, caminas libre. Con tus palabras dices, yo veré el bien y la misericordia de Dios. Dice Salmo 91 que Él me saciará de largos días. Me mirará mi voluntad prosperada en su vida. Y yo declaro la palabra de Dios. Repito, hay expresiones que a uno se le hacen raras. ¿Cómo? No, pero sí. La experiencia de Kenneth E. Hagin dice que él estaba, cuando Dios le enseñó acerca de la liberación, dice que él estaba hablando con el Señor. Estaba hablando con el Señor se le apareció, estaba hablando con él, y entonces apareció un ser demoníaco en medio de los dos, y puso una nube negra, pero ya no se miraban uno y otro. Y el Señor seguía hablando, y él sí escuchaba al Señor, pero ya no entendía lo que le decía. Y ese, como un chango, como un monkey, como un simio, ahí brincando y haciendo ademanes, hermano, y en una nube negra y haciendo un escándalo. Y él decía, ¿por qué el Señor no lo calla? ¿Por qué el Señor no lo calla a este ser? ¿Qué no sabe el Señor que yo no le estoy entendiendo lo que Él me está diciendo? Y después de un buen rato, él en su desesperación, él dijo, cállate en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús y te callas en el nombre de Jesús. Y aquel chango cayó al suelo y se cayó y estaba temblando ahí. Pero eso no fue lo grande. Lo grande fue cuando el Señor Jesús le dijo, si tú no lo hubieras hecho, yo no podía hacerlo. Dijo, Señor, ¿te oí mal? ¿Qué dijiste? Dije que si tú no lo hubieras hecho, yo no lo hubiera hecho. Señor, tú querrás decir que si yo no lo hubiera hecho, tú no lo hubieras hecho, pero estás diciendo que tú no podrías hacerlo. Y entonces le dijo, no, porque la autoridad se las he dado a ustedes. Yo no tengo la autoridad, yo se las he dado a ustedes. Tengo la autoridad, pero a través de ustedes, y por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. O sea, Dios le va a hablar del evangelio al que tú le hables. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos las manos.
nosotros somos los pies. Y entonces entender que tengo la autoridad. Por supuesto, él dijo, Señor, esto jamás lo había escuchado. Y esto se me oye raro. Y me te vas a tener que dar versículos bíblicos porque si no, no es. No es. Y entonces lo llevó a Mateo 28, 19. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero dice, por tanto, id y haced discípulos. Dijo, yo recibí la autoridad, pero enseguida se las di a ustedes. Y entonces dijo, ¿quieres un versículo más? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Ahí no dice que Dios va a resistir al diablo. Señor, el diablo me está atacando, resístelo. No, tú. Tú tienes que resistir al diablo, no yo. No Cristo Jesús. Resistir al diablo y resístelo porque tienes autoridad para resistirlo. Y conmigo, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Por eso resisto al diablo. ¿Qué tengo que hacer? Confiar que el Señor está conmigo. Confiar. Él está conmigo. Entonces me lleva a una salvación. Me lleva a un empoderamiento del Espíritu Santo. Pero me lleva también a una vida. Y una vida donde reinarán como reyes en vida. Diga conmigo, reinar como reyes. O sea, cuando el diablo se da cuenta que tú ya sabes que eres rey. Que ese es el trabajo del diablo el día de hoy. Hacerle creer a los cristianos que no son hijos de Dios. Que Dios no está con ellos. Que no tienen autoridad. Pero yo tengo autoridad en mi boca. Y Dios nos los enseña. Aquella experiencia que yo tuve, trabajaba secularmente y yo evangelizaba, pero había un enemigo del evangelio que se me oponía. Y yo ni quería hablarle a él siquiera. Pero cuando yo evangelizaba, que él se venía. Y a veces estaba lejos, hermano. Estoy hablando de una galera y él estaba al otro lado de la galera, pero se miraba obviamente. Y cuando miraba que estaba evangelizando a alguien, se venía, pero como un toro ardiendo en ira. ¿Qué te dice? Te está hablando de la Biblia, ¿verdad? Y empezaba, ya llegó este otra vez. Yo ni quería evangelizarlo a él siquiera. Y entonces un día que iba al trabajo, 40 minutos de manejo iba en el trabajo, empecé a reprender, hermano. En el nombre de Jesús ato ese espíritu. En el nombre de Jesús lo reprendo. En el nombre de Jesús lo callo. En el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús tomo autoridad y control sobre esa oposición. Ese día recuerdo que me puse a evangelizarlo a él. Y lo tenía sentado con la cabeza agachada y diciendo, sí, tienes razón. Todo lo que tú dices es verdad, pero ¿qué quieres que haga? Soy un diablo, yo no cambio. Dice, yo no entiendo. Y me di cuenta de algo, que tenemos autoridad. Y que Dios me dijera, si tú lo hubieras hecho, yo no hubiera podido hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Si tú no hubieras atado a esos espíritus, yo no hubiera podido hacerlo. Porque eres tú el que tiene la autoridad. Entonces necesitamos caminar en la plenitud que Dios tiene para nosotros. A veces esperamos que sea Dios el que envíe una grúa para levantarnos, hermano. Y Dios dice, tú tienes la autoridad. Levántate. Cree en el nombre de Jesús. Rechaza esa enfermedad. Rechaza ese desaliento que tienes ahí, recházalo en el nombre de Jesús. No lo aceptes, no lo recibo. Por eso yo reprendo toda enfermedad, hermano. No la recibo, no le doy la bienvenida, no. La reprendo, la echo fuera en el nombre de Jesús. Es una lucha que viviré en la tierra. Pero no la aceptaré, no la recibiré, porque tengo autoridad en mi boca. Y declararé que me irá bien en la vida en el nombre de Jesús. Declararé que Dios es poderoso sobre mi vida. Y que nada, ningún poder del enemigo me hará daño. Porque Él dijo, he aquí os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Les doy autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones y nada les hará daño. Yo creo eso. Él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y dice, y lo que ates en la tierra, no dice lo que yo ate, lo que tú ates. Mire, yo no quiero terminar con esto, pero lo que tú ates será atado en la tierra. Y lo que tú desates será desatado en la tierra. Y lo que tú ates en el cielo será atado en el cielo. Y lo que tú desates en el cielo será desatado en el cielo.
¿Qué va a hacer Cristo Jesús? Él ya lo hizo. Diga conmigo, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por eso dice, Señor, salva a mi tío. Dios dice, yo lo quiero salvar. Si yo ya mandé a Cristo Jesús a morir por él. Él tiene que recibir la salvación. Yo ya lo salvé. Pero si él no recibe la salvación, él puede morir e ir al infierno. No porque yo no lo salvé, sino porque él nunca recibió. Porque Cristo Jesús no va a venir a morir otra vez en la cruz del Calvario. Él ya murió. Todo lo que él iba a hacer ya lo hizo. ¿Qué hace ahora? Está a la diestra del Padre intercediendo. Y por eso confieso la salvación. Y tengo fe en el nombre del Señor. Y caminaré en esa vida abundante. Mire, lo que dice Efesios, nos dio vida. Eso es la salvación. Lo segundo, nos resucitó. Efesios 2. Lo segundo, nos resucitó. Y lo tercero, dice que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú como creyente el día de hoy? Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. Muy por encima de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí estoy yo. Y desde allí reprendo al diablo. Y desde allí rechazo toda enfermedad. Y desde allí declaro que puertas de bendición se abren delante de mí. Y empiezo a tomar actitudes. Diga conmigo, actitudes. Porque cuando eres salvo, pórtate como salvo. Cuando eres empoderado con el Espíritu Santo, actúa como empoderado con el Espíritu Santo. Y cuando estás en autoridad y en bendición, actúa como que estás en autoridad y en bendición y que eres tú el que tiene control. Eres tú el que tiene el control de las cosas y por eso es verdad. Nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Y por eso voy a hablar bendición. Y por eso no voy a hablar mal de mis hijos, no voy a decir, nunca vas a servir para nada, tú nunca vas a alcanzar nada bueno, tú nunca vas a aprender. ¿Por qué? Porque estoy atando con mis palabras. Pero si digo, te va a ir bien, saldrás adelante. Y para muchos dicen, pastor, es una lucha de fe esa, pastor. Sí, pero créelo en el nombre del Señor y decláralo. Forma, como dijo aquel predicador, forma tu mundo y después camina en él. Fórmalo con tus palabras y después camina en él y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias al Señor. Ya ni compartimos todo lo que íbamos a compartir, pero dice que Él hizo eso, de darnos vida, de resucitarnos y de sentarnos para mostrar la grandeza de su riqueza. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar que Él es rico. Aceptar que nuestro Dios es rico. Salvados, llenados y posicionados por gracia y para gracia. Y por eso dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Señor Jesús, te bendecimos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a Cristo Jesús y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si alguien no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y hoy quiere hacerlo, hoy es una buena tarde para empezar a tomar ese camino que Dios nos da a nosotros. Hoy puedes decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te entrego mi vida. No solamente quiero ser alguien bautizado en agua, alguien que va a la iglesia. Yo quiero recibir de ti, Señor. Si alguien no es salvo, hoy es un buen día. Si alguien no está reconciliado, hoy es un buen día para reconciliarse y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te exaltamos. Si tú tienes el deseo, puedes pasar enfrente, oraremos por ti y te guiaremos en recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero dile, Señor, yo sí quiero estas tres cosas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Yo recibo esa fortaleza, recibo esa resurrección, ese poder de la resurrección. Y recibo, Señor, que me sientes. Tomo esa posición en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y el honor y la alabanza. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor.
Te bendigo, Señor. Señor, te adoro, mi Dios. Señor, te doy la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, el honor. Oh, bendito eres tú, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Recibimos, dile que es decirle, Señor, yo recibo. ¿Quieres meditar en esta palabra? ¿Quieres decirle, sí, Señor, yo tomo, Señor, esa bendición que tú tienes? Yo sí recibo que reine con Cristo. Yo sí recibo que reine con Cristo Jesús. Yo sí recibo la salvación. Yo sí recibo la salvación. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, bendito eres. ¿Quieres decirle quiero más y más de Cristo? Más y más. Yo quiero más.
adoramos y damos la gloria.